Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Le damos la bienvenida al congresista Carlos Tubino, por supuesto, integrante de la bancada de Fuerza Popular, quien ha presentado un proyecto de ley muy comentado. Es un proyecto de ley que propone pena de cárcel incluso para quienes critiquen a los miembros pues, de una religión. Es ofender, despreciar, agraviar a miembros de una iglesia. Se podría dictar de 2 a 4 años de prisión. La base del proyecto está en el respeto a la libertad religiosa y a la tolerancia, ¿no?, a otras formas, bueno, de ver el mundo, ¿no? Dice, la tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de profesar la fe religiosa y como tal ser tolerante. Implica una virtud moral que supone el respeto a la integridad humana sin importar que sean contrarias a las nuestras, ¿no? Una base de tolerancia, pero por el otro lado las críticas que se ven ahora en las redes sociales van precisamente a calificarla como una ley inquisición, ¿no? Así están las cosas y el congresista pues nos visita para explicar este proyecto de ley. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días. Mira, ante todo decirte que efectivamente he visto muchas críticas con relación a esto. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que todo lo que dice en ese proyecto está, o sea, la libertad religiosa, está, mira, totalmente cubierta, expuesta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Constitución Política del Perú. Y entonces, hoy día vemos, por ejemplo, en el Congreso, hay diferentes proyectos de ley para proteger, por ejemplo, a la comunidad LGTBI. Me parece bien. Yo no tengo ninguna objeción con relación a eso. Y entonces, pero la fe religiosa, como hemos visto que sucedió en Chile, por ejemplo, ahora la llegada del Papa, que tenemos que esperar que en el Perú sucedan esos hechos para recién reaccionar y sacar alguna ley al respecto, porque esa ley busca justamente en el artículo 2, has leído el artículo primero, pero el artículo 2 habla de los ataques. ¿Qué dice? Justamente, y que no la... daños o destrucción a parroquia, iglesia, santuario, ermita, catedral o lugar para rendir culto a su fe o a sus imágenes o representaciones por razón de religión o práctica religiosa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy en el mundo sí estamos viviendo pues una ofensiva en ese sentido. O sea, gente que yo lo respeto, que no tienen ninguna creencia, me parece muy bien. Y esta ley busca eso, paz. Ahora, no busca lo que han tratado de ideológicamente llevarlo para otro lado. No busca perseguir a nadie, simplemente a proteger a las personas que tienen el día de, vamos a decir, una creencia religiosa. Yo no tengo por qué ir contra ellos, insultarlos, vejarlos, etcétera, etcétera. Igual que a la comunidad LGTBI. O sea, en el Congreso hay más de 10 proyectos de ley de protección a la comunidad LGTBI. Y eso me parece bien porque es un desarrollo constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Pero ahí también habla de la protección religiosa. Usted toca la controversia de la visita del Papa a Chile, que efectivamente, digamos, hay dos niveles de discusión. Uno es que se desata una controversia, se desatan o se expresan posiciones críticas por lo que se consideraba en parte de la sociedad chilena como un tema escandaloso, el asunto pues de los abusos contra menores. Esto incluso ha tocado hasta casi incluso a sectores religiosos conservadores que habían puesto a sus hijos en determinados colegios o en manos de este señor Caradima, que era un cura muy influyente, ¿no? Entonces había una controversia y una discusión muy clara. Otra cosa es el tema de la destrucción de iglesias. Entonces, lo que yo me pregunto es si este proyecto de ley, más allá, por ejemplo, de la destrucción de las iglesias, que yo no sé si sería necesario un proyecto como tal, porque igual estás hablando pues de un vandalismo, pero por el otro lado no está recortando también una esfera de debate que podría o tendría que ser salvaguardada en cualquier sociedad. Le pongo el ejemplo de Chile, porque claro, esto no va solamente a la destrucción de la propiedad, va también al tema de que si se considera una ofensa, por ejemplo, en términos de esta discusión sobre el abuso de menores,
a esto podría aplicarse también incluso la cárcel a quien critique a los miembros de una iglesia por esto. Mira, acá lo más importante es llevar al debate esos temas, porque la Constitución Política del Perú, artículo 2, dice: todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Este artículo 2 se viene tocando repetidas veces para la protección de las personas que no sean discriminadas por sexo. Me parece bien. No, claro, entonces, pero es que por sexo siempre tenemos que hablar y no rajarnos la vestidura, sino al contrario, una gran ofensiva en ese sentido, pero cuando tocamos en el mismo artículo religión, entonces no tenemos que rasgar las vestiduras. Estamos en el Tribunal de la Inquisición. No, señor. No estamos en ningún Tribunal de la Inquisición. Le dicen que el proyecto afecta la libertad de expresión, finalmente. ¿Qué responde a ello? Yo, por supuesto que lo niego. ¿Cómo que la libertad de expresión? Si lo que está protegiendo es las agresiones. O sea que yo para tener libertad de expresión tengo que agredir a mis semejantes, a mis conciudadanos. Yo tengo que respetar sus creencias, como debo respetar sus actitudes, etcétera, etcétera. Pero acá no atenta en lo más mínimo con relación a eso. Es un tema de debate. Y sí es bueno debatir esos temas. ¿Por qué? Porque hoy día se presentan situaciones que la verdad me sorprenden. Por ejemplo, hoy hay una exposición blasfema. ¿Cuál es? La agencia que la promueve, mira, y está... la del MAC. La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Que se ve a gente trans, digamos, en atavíos religiosos, se refiere usted, ¿no? Blasfemando. Entonces, ¿eso se veía hace un año? ¿Se veía hace 2 años en el Perú? No. Entonces se comienza a ver ese tipo... Ahora, el arte siempre ha sido, pues, transgresor, ¿no? En determinadas naturalezas. Si comenzamos a regular también las expresiones no vamos artísticas... a regular eso. Lo que vemos es la ideología de esas personas. Esa ideología de esas personas. Que lo puede llevar a la agresión. Vamos a tratar de entender. Según lo que usted nos explica, habría una suerte de ambiente antirreligioso en determinados sectores. Pero por sectores fanatizados y por personas que reciben influencia del exterior y que hoy día tratan de ser de que ellos son los que promueven los derechos humanos. Y los derechos humanos de estas personas, eso no hay que protegerlos. Nadie puede, digamos, defender las situaciones que usted describe como destrucción de iglesias, cualquier expresión de violencia, ¿no? Yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo con una posición como esta. Se objetaría de repente si es necesario específicamente hacer una ley vinculada a lo religioso en ese sentido, pero ok, nadie puede defender las expresiones de violencia. Pero ¿por qué, digamos, estamos en una sociedad en la cual se puede criticar abiertamente a los políticos de toda denominación, ¿no? Como corresponde en una democracia, a veces subido de tono y a veces incomoda, pero digamos que en ese caso la carne viene con hueso también? Vivimos un ambiente crítico ante las autoridades, ante la clase política, ante el Poder Judicial. ¿Por qué recortar esa posición eventualmente crítica ante la religión, por ejemplo? No. ¿Por qué apartar la religión de lo que son los demás actores en la sociedad? No dice acá que se, vamos a decir, que se hace lo que acabas de mencionar. Porque no es criticar. Acá dice, el que sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios o insultos a su libertad religiosa y de culto será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4. Esto es un tema de debate y yo acepto que es así. Entonces, en el Congreso se presentan proyectos de ley para debatir. Estamos en democracia y entonces la democracia permite la libertad de pensamiento. No se puede, antes de haber debatido algo, considerar que eso es totalmente improcedente. O sea, vayamos al debate y eso hará la modificación del caso. Para eso en el Congreso existen las comisiones y existe el Pleno del Congreso. Este no es un proyecto de ley aprobado en el Congreso, en comisiones, ni es un proyecto de ley aprobado en el Pleno.
los proyectos de ley sufren una serie de modificaciones a través del debate. Pero no se puede agarrar y decir bajarme las vestiduras y un proyecto de ley para el debate me escandaliza. Así el objeto, dice, de la ley es para incorporar en el título 4 del Código Penal, que es delitos contra la libertad, ¿no? Es el que sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, ¿no? Ese es, entonces, aceptemos que es una definición bastante amplia, ¿no? Por eso. Ahí podrían caer muchas cosas. En este proyecto de ley, como en muchos, y la mayoría de los proyectos de ley van sufriendo modificaciones. Esto no es un tema que, por ejemplo, en mi caso, que lo presento, no quiere decir de que yo me voy a aferrar y que no hay que cambiar nada, y etcétera. No, vayamos al debate y en el debate veremos el tema. Pero sí es bueno debatir. ¿Por qué? Porque estos temas están en la Constitución Política del Perú, artículo 2. Y, como digo, las leyes son justamente para y estas son leyes que van a desarrollar ese artículo 2. Un último comentario al respecto de mi parte. Usted se refiere al eje LGTBI, ¿no? Que tienes todos estos proyectos de ley para reconocer y proteger sus derechos. También hay una lógica que la comunidad LGTBI, por ejemplo, es una población vulnerable. Evidentemente la mayoría del país es católica, ¿no? O sea, no está la religión en un estado de vulnerabilidad, como lo acabamos de ver incluso con el éxito de la visita del Papa Francisco. ¿No sería una diferenciación ahí innecesaria si, como usted mismo dice, estos principios ya están en la Constitución? ¿Por qué subrayar el tema de la religiosidad? Pero, un último comentario al respecto. Y por último, yo decir lo siguiente. ¿Y por qué se rajan la vestidura cuando hablamos de religión? Pero cuando hablamos de sexo, ahí sí, está bien, ¿no? Pero cuando hablamos de religión, aparecen justamente esos fanatizados, porque son esos fanatizados que son los que comienzan a definir esto como si fuera el Tribunal de Inquisición y cosas por el estilo, cuando es, y me parece muy mal que medios de comunicación serios estén llamando a ese proyecto de ley de esa manera. Yo he leído a la República, que recoge, sí. Por eso, entonces aparece la República, aparece el Trome, aparece, etcétera, etcétera, una serie de medios de comunicación que a través de las redes, rasgándose la vestidura por un proyecto de ley y despreciándolo. Acá, por ejemplo, han sacado, inclusive en las redes sociales, dicen todos los memes que se puedan hacer para insultar a las religiones. Por eso yo le preguntaba, si los componentes ya están asegurados o ratificados por la ley desde la Constitución hacia abajo, ¿por qué dar una ley con nombre propio en ese caso al tema religioso? Porque, porque el tema religioso, hoy en el Perú hay un sector que aparece no creyente, pero fanatizado. Ya. Y que va, vamos a decir, en una actitud pacífica. Afortunadamente en el Perú no ha sucedido todavía actos de violencia como en Chile, pero tenemos que preverlo, tenemos que esperar que suceda para sacar una ley. No, vayamos al debate. Y cuénteme, congresista, para terminar moviéndonos a otro tema, ¿cómo va la fe fujimorista? ¿Está dividida esa iglesia finalmente? ¿No? ¿Va a ser posible la reunificación, ¿no?, en ese templo político? ¿No? El protestantismo de Kenji, ¿no?, ha abierto una tienda aparte, una trocha aparte y no hay marcha atrás. ¿Cómo observa usted esa situación? No, bueno, mira, ¿sabe qué cosa? Bueno, tú has hecho toda una... una entelequia. No, pero no es así, pues. O sea, ¿cómo es? La verdad que yo, lo que puedo decirte, con mi información, yo me escandalizo de ver las cosas que veo en ese sentido. ¿Por qué? Porque veo personas que asumen compromisos, personas que no son transparentes. Hoy día, ¿qué sucede? La población en el Perú le pide a los políticos dos cosas, nada más: cero corrupción, máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes duda de tu accionar. Yo lo veo, por ejemplo, a Lucio Ávila últimamente. Él sale a decir que se retira de Fuerza Popular, o digo de nuestra bancada, porque no está de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido con Kenji y los otros congresistas.
Nunca ha dicho una palabra. Nunca lo habló ha dicho una palabra internamente. Entonces yo lo que digo es, ¿eso es ser transparente? ¿Eso queremos los peruanos? ¿Queremos que las personas te digan hoy día una cosa, asuman un compromiso y mañana hagan otra? ¿Ese es el ejemplo que le damos a la juventud? Yo, la verdad que esas cosas las condeno. O sea, las personas que no son transparentes. Yo en todo soy transparente y salgo y pongo la cara y etcétera, etcétera. Y digo las cosas que pienso y me enfrento a la situación. Pero, mira, eso de que estas personas dejen el partido, o digo, la bancada, porque no han dejado el partido, la bancada, por falta de transparencia, mejor que no estén en nuestro grupo, al menos conmigo. Importante la aclaración que usted hace, la bancada, no el partido, no han dejado el partido, entonces podría resolverse esto en una suerte de comicios internos cuando toque, o se les puede expulsar del partido también. Se les puede expulsar también del partido. Se les puede partido. eventualmente expulsar Claro, del partido, ¿verdad? Así es. Carlos Tuino, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.